Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Dentro de esta serie iniciada hace poco, dedicada a cada uno de los estilos artísticos, a establecer, digamos, las pautas generales para poder identificar cada estilo, vamos a dedicar el de hoy a un estilo poco conocido, si lo comparamos con el románico, el gótico, el renacimiento o el barroco, pero que es muy chulo y además tuvo una notable influencia en estos otros estilos, especialmente en el románico y en el gótico. Estoy hablando del arte bizantino. Es un arte medieval, alto medieval, realmente bastante interesante que espero que os guste. Vamos a verlo, si os interesa, seguid mirando. Situémoslo en el tiempo. ¿Cuándo se produce el arte bizantino? Bueno, pues durante toda la existencia del Imperio Bizantino, que es desde la división del Imperio Romano por el emperador Teodosio en el año 395 en dos mitades: Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, e Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Fue este el que siguió viviendo. El de Occidente cayó, como todos sabemos, en el año 476, pero el Imperio Romano de Oriente consiguió sobrevivir durante 1000 años más, hasta el año 1453, que es la fecha de la caída de Constantinopla. Luego, como veis, desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XV podemos situar la existencia del arte bizantino. En cuanto al dónde podemos encontrar arte bizantino, pues lógicamente en toda la extensión del Imperio Bizantino, que al principio era solo, os recuerdo, esa mitad oriental del antiguo Imperio Romano, pero que luego, en el siglo VI, en lo que se conoce como Primera Edad de Oro, el emperador Justiniano amplió mucho ese territorio, recuperando parte de la extensión del antiguo Imperio Romano de Occidente también. Así que, bueno, conquistó Italia y otros territorios más hacia aquí. Total, que ¿dónde podemos encontrar arte bizantino actualmente? Bueno, pues lógicamente en la capital del imperio, que era Constantinopla, actual Estambul, donde podemos ver la maravillosa Basílica de Santa Sofía, emblema absoluto del arte bizantino, de la arquitectura sobre todo, y que si sois estudiantes de segundo de bachillerato tenéis que estudiar sí o sí. También en Estambul hay una iglesia muy bonita, pequeñita, pero con maravillosos mosaicos, que es la de San Salvador en Cora, y luego ya en Italia, por ejemplo, en Venecia, la famosa Basílica de San Marcos, en Ravenna, donde hay varias iglesias con mosaicos muy interesantes, como veremos después, y en el sur también, en Sicilia, donde está, por ejemplo, la Catedral de Monreale, o hay otros edificios súper interesantes en Palermo. Luego, claro, en Europa Oriental, en toda la zona balcánica, Bulgaria, Rumanía, etcétera, y después ya en el siglo XV, tras la caída de Constantinopla, se produjo la Tercera Edad de Oro, pero mucho más hacia el este, concretamente en el Principado de Moscú, en Rusia, actualmente también en Kiev, Novgorod, etc. Hoy día se pueden ver maravillosos ejemplos de arte bizantino, por ejemplo en el Kremlin de Moscú, o ya en el siglo XVI la mundialmente famosa Basílica de San Basilio en la Plaza Roja, de la que ya hablamos en una ocasión cuando estuve allí. Arquitectura. ¿Cuáles son las características principales que debéis conocer? Bueno, pues básicamente lo más remarcable, sin lugar a dudas, es una tremenda innovación tecnológica, que fue la construcción de cúpulas sobre pechinas. Las pechinas son como unos triángulos curvos que permiten pasar de un espacio cuadrado o cúbico de las naves a un espacio circular, que es el que necesitamos para construir encima una cúpula semiesférica. Bien, pues esto fue una, como digo, gran innovación que se da sobre todo en el edificio más emblemático del que ya hemos hablado, que es la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, que es un auténtico prodigio, y si entráis veréis que parece que hay una cúpula con semicúpulas y cuartos de cúpula, que parece que está suspendido en el aire. Es algo realmente tremendo. Esta basílica se construyó entre los años 532 y 537 después de Cristo, por tanto en tan solo 5 años, y es una auténtica pasada. Cuando vayáis, si alguna vez vais, veréis que es auténticamente prodigioso.
En artes plásticas, artes figurativas, lo más destacable del arte bizantino, sin lugar a dudas, es el mosaico. Los bizantinos fueron verdaderos maestros del arte musivario, del arte del mosaico, que consiste, como sabéis, en componer escenas, en lugar de pintando con cualquier material, componiéndolo con pequeñas piedrecitas denominadas teselas, que pueden ser de distintos materiales, de piedra, de minerales, o incluso de cerámica, esmaltadas o incluso recubiertas de pan de oro, lo cual confiere al interior de las iglesias una grandísima luminosidad. Decoran casi siempre el interior de estas iglesias y basílicas y es algo realmente maravilloso. Los más chulos están, bueno, aparte de en Estambul, lo que decíamos de Santa Sofía y San Salvador en Cora, podéis ver ejemplos muy buenos y muy interesantes en Ravenna, también en Sicilia, como decíamos, y en Ravenna hay una iglesia muy importante que es la de San Vitale, en cuyo presbiterio, es decir, en la capilla mayor, la del altar, hay dos mosaicos muy importantes, que son el mosaico del emperador Justiniano y el que está enfrente de la emperatriz Teodora. Al parecer fueron realizados en Constantinopla y luego montados y transportados para ser instalados en esta iglesia de San Vital en Ravenna, en Italia. Tenéis que verlos. Características básicas de estos mosaicos para que los podáis identificar fácilmente, pues son unas poquitas y muy sencillas. Por ejemplo, frontalidad. Las imágenes se suelen representar de frente y no con escorzos, ni de perfil, ni nada. Prácticamente ausencia de perspectiva. Si hay algún fondo, no respetan las normas de la perspectiva que hubo en la época romana y que se recuperó en el Renacimiento, pero aquí no. Simetría, suelen ser figuras pues muy equilibradas en la composición, también bastante rígidas, esto es lo que se conoce como hieratismo, casi todas tienen gestos parecidos que se van repitiendo, no son muy originales, y luego cosas que se ven muy bien, por ejemplo, representación de los pies en V, o sea, están ahí con los pies así, separados, en las puntas, y muy importante, la isocefalia, es decir, aunque las figuras humanas estén en diferentes planos unas detrás de las otras, al final las cabezas se representan siempre a la misma altura. Isos igual céfalos cabeza, isocefalia. Recordadlo. Bien, pues esto es todo sobre el arte bizantino, así brevemente explicado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.